Queridos amigos, hay momentos en la vida que uno tiene que decidir quién quiere ser. Es la vida misma la que te lleva a esa instancia o te arrastra a la verdad sobre vos mismo. Normalmente son situaciones en las que uno puede contar solo consigo mismo. Hay como una especie de experiencia de soledad profunda, radical, en que uno se da cuenta también que las certezas y los puntos de referencia no están tan claros. Por eso también es un momento de desorientación, es un momento de confusión, Y tal vez porque uno está en medio de eso, estos 40 días que hoy ya estamos transitando nos interpelan. Justamente esta pregunta que hoy acontece en la cabeza y en el corazón de Jesús. Una vez más, cuando releía este texto del Evangelio de Lucas, me acordaba de una escena muy significativa de la última película de Harry Potter, de Las Reliquias de la Muerte, cuando Harry, después de haber sido como muerto, entre comillas, por Voldemort, aparece en una especie de estación de tren fantasmagórica y se encuentra ahí con una criatura que está debajo de un banquito y al mismo tiempo con el profesor Dumbledore, Y acontece todo un diálogo y en un momento Harry le dice al profesor Dumbledore: pero todo esto está pasando en mi cabeza, ¿no? Y el profesor Dumbledore le dice: por supuesto que esto está pasando adentro tuyo. De la misma manera, esta tentación de Jesús está pasando adentro de él. Y en ese adentro se empiezan a juntar un montón de cosas, expectativas sobre la figura del Mesías, cómo debía ser, qué era lo que los demás también esperaban de él. Y entonces, en este Evangelio de Lucas, las tentaciones vienen a ser como la puerta de entrada de lo que va a ser la vida pública de Jesús y también son para nosotros la puerta de entrada de este camino que cada uno de nosotros va a hacer adentro suyo con connotaciones hacia el afuera. Tomar decisiones por uno mismo, como decía, es siempre una lucha en la que se enfrentan deseos contrapuestos. Las esperanzas y las expectativas personales chocan contra las expectativas de quienes nos rodean y las ilusiones, los sueños chocan contra lo que la realidad nos marca y nos impone. Entonces, desde ahí un poco Jesús dice: fue tentado, fue tentado. A menudo le damos a la palabra tentación como un sentido picante, ¿no? Pero sin embargo, si miramos con atención, la tentación no es más que el lugar de la vida donde salimos como somos. Es como si nos pusieran un reflector, como si nos marcaran con un lente ampliadísimo donde está claro. De hecho, la palabra que utiliza el evangelista es una palabra griega, tentar, que es peirazo, que tiene que ver con eso, con poner luz sobre lo que uno, sacar
a la luz lo que uno tenía como fantasía, como cosa. Y entonces ahí nos adentramos a qué tentaciones vio Jesús, que son las tentaciones que muchas veces podemos tener todos nosotros, ¿no? La primera es la tentación, casi diríamos como la de Adán, en el libro del Génesis. Es una tentación que tiene que ver con la comida, que tiene que ver con algo total y absolutamente connatural a nuestra vida. Así es la tentación, no es algo extraordinario. La tentación se da en las cosas a veces más sencillas y más pequeñas, en una actividad cotidiana, frecuente. Entonces, desde ahí lo que se nos invita es saber cómo decidimos, ¿no? Así como nuestra manera de comer habla mucho de nosotros mismos, también cómo decidimos esto que hoy Jesús decide por sí mismo. Jesús decide, al renunciar, convertir las piedras en pan, decide aceptar y bancarse el propio hambre. Decide reconocer que tiene hambre, es verdad, y tiene la capacidad de saciar ese hambre convirtiendo las piedras en pan. Pero esa capacidad no le fue dada para satisfacerse a sí mismo, sino para ser para el otro, para ser para el otro. Y eso nos marca algo muy importante. El poder, ese poder es servicio y hay que compartirlo. Y se comparte desde este primer gesto de Jesús, ¿no? No solo la primera tentación, sino las otras dos tienen que ver también con el poder. La tercera tentación nos recuerda la lógica del privilegio, la intención como de provocar a Dios, de ponerlo a prueba, ejerciendo el poder que deriva de nuestro ser, hijos tuyos. Es casi como una especie de berrinche, ¿no? ¿Vieron cuando éramos chicos y hacíamos un berrinche para lograr que el otro hiciera exactamente lo que nosotros queríamos, que no era más que eso? No era algo fundamental ni necesario, sino que era nuestro propio deseo, invocando precisamente el privilegio de ser hijo. Entonces, desde ahí, esa es la clave, cómo uno se compromete con la realidad, con los otros y con Dios. Todo esto, yo me lo imagino, Jesús le contesta al demonio, las 3 veces que le contesta con frases que son muy significativas, porque son todas frases tomadas del libro del Deuteronomio. El Deuteronomio es un libro antiquísimo de la palabra de Dios, uno de los primeros libros de la palabra de Dios. Y eso ciertamente Jesús lo aprendió humanamente en su niñez. Eso le fue dado y le fue transmitido en su niñez. Y eso quiere decir que en el corazón de Jesús había para enfrentar esa tentación que ya no en su niñez, sino en su adultez, en el momento que él tiene que decidir cómo va a hacer eso que el Padre le estaba invitando a vivir adentro de su corazón, esa llamada del Padre, cómo podía ser. Ciertamente en la época de Jesús había una expectativa mesiánica enorme y estaba desde quienes esperaban un Mesías político,
que derrotara al Imperio Romano, y estaban ahí, estaban los celotes, y de alguna manera Judas Iscariote representaba eso. Por eso cuando se da cuenta que a Jesús lo van a apresar y lo van a matar, es como que entra en conflicto, dice, no, esto no era este, no era este. Entonces, desde ahí, Jesús, armado con todo eso que desde su niñez se había ido transmitiendo, es que puede enfrentar la tentación. Por eso es tan importante en este tiempo de Cuaresma ver cuáles son los valores que desde nuestra niñez se nos han transmitido. Cosas que a veces creemos por la confrontación permanente en una realidad totalmente fluida, engañosa, mentirosa, que ya no existen, pero no, siguen existiendo con toda su realidad. Lo que le falta a los valores es quien los encarne. Los valores están ahí. Lo viejo es la tentación. Los valores van a ser siempre nuevos. Porque cuando uno lucha por algo auténtico y verdadero, se siente nuevo. Se siente nuevo. La tentación es algo viejo. Es tan viejo como el pecado original. Es tan viejo como el pecado original y termina en la mayoría de las veces como terminó el pecado original, que queríamos ser dioses y lo único que nos encontramos es que estábamos desnudos. Entonces, desde ahí, este camino de la Cuaresma nos invita a darle lucha a aquello que nos va a acompañar toda nuestra vida y que vuelve de tanto en tanto, precisamente cuando estamos débiles. Hoy el Evangelio termina diciendo que el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. ¿Saben cuál va a ser el momento oportuno? La noche del Jueves Santo. La noche del Jueves Santo vuelve a ser el momento oportuno. Es el momento donde Jesús se dio cuenta de que todos los que lo rodean van a escaparse. Es el quiebre del amor, de esa entrega, y en ese momento vuelve el tentador. En ese momento vuelve. Entonces, lo que está claro en este camino de la Cuaresma, insisto, es que la tentación nos va a acompañar toda nuestra vida, pero al mismo tiempo toda nuestra vida nos puede acompañar la decisión de tomar la realidad por las astas, tomar lo que nos plantea y darle respuesta desde lo verdadero, desde lo auténtico, desde lo que cada uno de nosotros también ha recibido en infinidad de expresiones de amor, de verdad y de fe a lo largo de su vida.